Presenté, soy Alberto Marroquín Espinosa, de Frecuencia CAP, JF Informa desde Cancún y Esa Hora AM desde Querétaro. Serenar al país, parar la violencia, toda la descomposición que significó el periodo neoliberal, también por corrupción, por contubernio, asociación delictuosa, delincuentes cuello blanco y delincuentes comunes. Se heredó, arraigó bastante. Tenemos que arrancar de raíz ese mal y creo, estoy convencido que lo mejor es atender las causas. No se abandonan a los jóvenes como se hizo de manera irresponsable durante todo el periodo neoliberal, que se les dio la espalda a los jóvenes, que solo se les llamó ninis y no se hizo nada por ellos. Y tenemos también confianza de que vamos a ir serenando al país porque no vamos a permitir el contubernio, la asociación delictuosa. No vamos a permitir que se unan autoridades con delincuentes. Son dos campos distintos. En eso finco mi optimismo, en que va a haber bienestar, vamos a seguir dando atención todos los días al problema de la inseguridad y de la violencia, vamos a seguir trabajando de manera organizada y no vamos a permitir el que haya contubernio entre autoridades y delincuencia. Vamos a hacer nosotros lo que nos corresponde desde el gobierno, podamos consolidar con buenos resultados la transformación del país. Quiero informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México. Voy a trabajar con ese propósito, a consolidar lo que ya se inició, a iniciar hace falta para entregar buenas cuentas por el bienestar del pueblo. Quiero que le vaya muy bien a los pobres, no sufran, que le vaya bien al pueblo, que al mismo tiempo podamos ir serenando al país, que los problemas que se nos van a presentar este año los podamos resolver sin que haya pérdida de vidas humanas y que también sea benévola con nosotros la naturaleza para que no tengamos que padecer de ninguna tragedia. Es que lo más importante de todo es el trabajo y que tenemos que trabajar más, no perder el tiempo, aplicarnos más. Trabajamos en el 19, pero debemos de trabajar más todavía en el 20 y entender que es una transformación la que se está llevando a cabo. No fue un simple cambio de gobierno, sino una transformación, y esto es una revolución pacífica, pero revolución al fin. Ya tendremos tiempo para descansar, porque yo voy a estar hasta septiembre del 2024 y ya no aspiro a ningún cargo en ningún lado. Me retiro por completo. Me debo de entregar de cuerpo y alma a esta noble causa. No podemos perder el tiempo. Y me toca alentar a todos para que quienes me ayudan se apliquen a fondo, y no solo los que me ayudan en el gobierno, para que todos los ciudadanos participen y avancemos y logremos la transformación del país, que todos ayudemos a empujar al elefante, todos, porque política es tiempo y no hay que perder el impulso. Me da mucho gusto que la gente tiene encendida la llama de la esperanza. No hay desaliento. ¿Se acuerdan lo que decían antes? Que había mal humor social. No hay eso. Hay optimismo, hay alegría, hay esperanza. Y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Entonces, tenemos que aprovechar esta circunstancia especial para consumar la transformación, para llevar a cabo los cambios. Además, se avanzó mucho en el 2019, mucho, y con poca confrontación política. La verdad que los conservadores no terminan de despabilarse, están todavía desconcertados, aturdidos, y sus reacciones no han sido las más inteligentes. Están muy enojados y desquiciados. Yo entiendo y repito, creo que están derrotados moralmente. Pero hay que aprovechar eso para avanzar, que no nos quedemos nada más en el regodeo, en la autocomplacencia de que vamos bien. No, tenemos que ir mejor y consumar la obra de transformación. Eso es lo que pienso. ¿Qué le ha dicho sobre el tema? Esa es mi primera pregunta. Gracias.
Bueno, en el caso de Bolivia va a estar informando constantemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo, que no podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo se produjeron órdenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado. Es parte del derecho internacional, pero en el caso de nuestro país, siempre, hasta en circunstancias más difíciles, se ha hecho valer. Es un asunto de principios. No vamos a caer en ninguna provocación. Es defender nuestros principios de política exterior. La embajadora hizo un papel destacadísimo. La reconocemos mucho. Una diplomática de primer orden que actuó con inteligencia y firmeza. Seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a saber reconocer su trabajo, valorar su trabajo. Yo, como presidente, estoy muy orgulloso del desempeño que tuvo la embajadora de México en Bolivia. Presidente, la segunda pregunta es sobre el EZLN. Se pronunciaron en contra del Tren Maya. ¿Qué mensaje les enviaría, dado que es una de las obras principales que está ejecutándose desde la Cuarta Transformación? Les diría que no tienen toda la información, no se va a afectar a las comunidades indígenas en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho. Antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, en lo ideológico, y no se hacía nada por el indígena vivo que padece de pobreza y de marginación. Ahora puedo decir que las comunidades indígenas están recibiendo apoyos como nunca. No tengo ningún problema de conciencia. Al contrario, puedo decir que llevo más de 40 años trabajando por los pobres y por los indígenas. Empecé a trabajar como servidor público desde 1977 en comunidades indígenas, hace 42 años, y hay constancia de ello. Trabajé 6 años en comunidades indígenas. Ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. No soy un oportunista. Por eso las comunidades indígenas van a seguir siendo respetadas y atendidas. De todas maneras, que no esperen nuestros adversarios, los conservadores de izquierda y de derecha, que no esperen que nosotros actuemos de manera autoritaria. No somos iguales. Nosotros somos pacifistas. Nosotros somos partidarios de la no violencia. Además, así triunfamos. Cuando pensaban algunos de que era imposible lograr un cambio sin el uso de las armas. Y nosotros insistimos que se podía lograr la transformación sin la violencia. Y triunfamos de esa forma. Y se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Esto tiene muy molesto a los conservadores, porque no hay que olvidar que los extremos se tocan, pero ya se van a ir serenando, tranquilizando, entendiendo que las cosas ya cambiaron, que no es lo mismo y que no es un asunto de ideologías, es un asunto que tiene que ver más que nada con la congruencia, el actuar como se piensa y también conocer la realidad para transformarla, no estar nada más administrando la pobreza, la marginación, sacando provecho del sufrimiento del pueblo sin hacer nada por transformar esa realidad de injusticias y de opresión, porque muchos se dedican a hacer análisis de la realidad, pero no a transformar la realidad. Es muy cómodo hacer análisis de la realidad. Hay organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales que hasta reciben dinero para eso y se la pasan muy bien administrando la pobreza, el abandono, la marginación de la gente, haciendo análisis profundos sobre el autoritarismo y eso tampoco tan profundos y tan frecuentes, porque ya están en otras cosas. Pero sí es una forma de ver las cosas y lo más importante es que podamos avanzar para ayudar a los pobres, para ayudar a quien lo necesita. 4 cosas básicas. Primero, reforzar todo lo relacionado con el bienestar.
para no dejar de atender a los jóvenes y que haya trabajo y que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. Primero. Segundo, trabajar más en tener más información, lo que suele llamarse inteligencia, más inteligencia y menos uso de la fuerza. En eso vamos a trabajar mucho. Tercero, seguir consolidando a la Guardia Nacional, seguir convocando y reclutando a más elementos para la Guardia Nacional. Ya sabemos que funciona el que tengamos presencia en las calles, en las comunidades, en las colonias. Es que no había nada, no había protección. Lo que había era la Policía Federal, 10,000 elementos, y ya sabemos cómo estaba. Entonces, pasar de 100,000 elementos este año de la Guardia Nacional, profesionales, incorruptibles. Y 4, no permitir la asociación delictuosa, el contubernio entre delincuencia y autoridades. Hay muchas otras cosas, pero en eso sintetizo lo que se va a llevar a cabo este año para garantizar la paz y la tranquilidad. Esta situación de enfrentamientos y de violencia no se da en todo el país. Los homicidios se concentran básicamente en 10 estados. Estamos hablando del 80% de los homicidios. Hay veces que en 10, 15, 16 estados no hay homicidios, no hay asesinatos. Por eso también estamos dando atención especial donde tenemos más brotes de violencia. Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero y otros. Pero estamos trabajando con ese propósito. No vamos a aplicar ninguna reforma fiscal porque eso obedece a la antigua política neoliberal. Cuando hablaban de reforma fiscal, ahí nanita, ahí vienen los aumentos de impuestos, ahí vienen los aumentos. No va a haber aumentos de impuestos. Ahí se dan gusto algunos adversarios diciendo de que en este mes vienen los aumentos de impuestos, se van a quedar con las ganas. No hay aumentos de impuestos, no tiene por qué haber aumentos en los precios, no hay aumentos en las gasolinas, no hay aumentos en el gas. ¿Se acuerdan cómo era antes, no? Entraba el año y los gasolinazos o los aumentos en los impuestos. Ya no hay eso y no va a haber en todo el año. Y repito, por primera vez en muchos años, no sé en cuántos, no aumenta la deuda con relación al Producto Interno Bruto. O sea, nos quedamos abajo de lo que aumentó la deuda en el 2018. Entonces, tenemos que impulsar más el crecimiento económico. Una buena noticia que puedo dar por adelantado es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y México. Y se va a aprobar la semana próxima, posiblemente. Es decir, en este mes. Y eso va a ayudar mucho. Nada más va a faltar la aprobación en Canadá. Ahí va a llevar algún tiempo, no mucho, por sus procesos parlamentarios, pero en el caso de Estados Unidos va a quedar ya aprobado en unos días más en el Senado. Esto va a ayudar mucho a que llegue más inversión extranjera y se impulse el crecimiento y haya empleos y bien pagados en el país. Aquí no había el ratón loco, ni el carrusel, ni las urnas embarazadas, ni la falsificación de las actas, ni las autoridades electorales que se hacían de la vista gorda, nada de eso había. Tampoco votaban los muertos. Todo eso sucedía en otras partes, ¿no? Me enteré de un incidente del Papa Francisco, y me dio mucho gusto que ofreciera disculpa con humildad al día siguiente. Es que somos seres humanos, todos. Que nadie diga yo no he perdido la calma o he abandonado la cordura. Y hay estas cosas que se prestan, que se presentan, y cualquier ser humano reacciona así, todos. Que nadie diga yo no actúo de esa manera. Suerte, solamente una vez, hace poco, por cierto, que me jalaron el brazo y estuve a punto de que se lo llevaran, ¿no? Porque jalan y hay euforia, pero el Papa hizo muy bien. A veces para las fotos agarran a uno así y hasta truena acá la nuca. Pero así son las cosas. Me dio mucho gusto que ofreciera disculpas, como él mismo lo
mencionó, hay que tener paciencia, mucha paciencia. Buenos días, Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Hoy entró, ayer más bien, comenzó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Un momento? Qué buena pregunta me haces. De acuerdo con la ley, a partir de este año entra en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye al llamado Seguro Popular. La diferencia, entre otras, es de que no hace falta estar inscrito para recibir la atención médica. Ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos. Es atención médica, medicamentos gratuitos. Y lo que se busca es que esta atención médica sea cada vez mejor, porque no se puede resolver el problema del mal servicio médico en instituciones públicas solo con una ley. Eso tiene que ver con el que haya medicinas en los centros de salud, en las unidades médicas rurales, en los hospitales, es decir, que no falten los medicamentos. Tiene que ver con que haya doctores, que haya especialistas, tiene que ver con que haya espacios, camas suficientes, tiene que ver con la atención que se ofrezca a todos los ciudadanos. Entonces, fue un primer paso, es decir, atención médica y medicamentos gratuitos. ¿En dónde? En las unidades médicas rurales, en los centros de salud, en los hospitales públicos. Y ya se está trabajando para que el sector salud tenga todos los recursos, todo el presupuesto. Este año se incrementa el presupuesto del sector salud en 40,000 millones de pesos. ¿Qué le digo a la gente? Que el propósito es mejorar cada vez más el sistema de salud pública, que vamos hacia allá y que nos ayuden informando dónde faltan los médicos, dónde no se tienen los medicamentos. Desde luego que ya se avanzó en comprar las medicinas, ya se están distribuyendo las medicinas, ya se están contratando más médicos para cubrir lo que son faltantes, vacantes en centros de salud. Y ya también este año empieza el equipamiento de edificios que fueron construidos y fueron abandonados, pero ya se están terminando, se van a equipar y van a funcionar. Con este ajuste al IEPS, a la gasolina, se habló de que iba a haber un gasolinazo a principios de año. En redes sociales muchos impulsaron hashtags hablando de gasolinazos y bueno, ya es el segundo día del año y no hay movimientos digamos, destacables en el precio de la gasolina. ¿Qué responde a la gente que estuvo promoviendo estos hashtags? Empieza una campaña, va a aumentar la gasolina, va a aumentar la gasolina, y no aumenta. ¿Cómo quedan? ¿Sí? Sacaron otro de que no uses la tarjeta de crédito porque te va a significar pagar más, o hay un impuesto especial a la tarjeta de crédito. Los conservadores son muy mentirosos y muy hipócritas. Siempre lo he dicho, esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. ¿No se acuerdan lo que decían hace poco, pues, que en el caso de Sinaloa, de que habíamos flaqueado, ¿no? De que había que usar la mano dura? ¿Qué es mano dura? Dictadura. Y luego sale de que el que estaba a cargo de la seguridad durante un periodo de gobierno estaba al servicio de una banda de delincuentes y los conservadores se callaron. Yo dije aquí, es cierto, y estoy esperando todavía que algunos ofrezcan disculpas, de que cuando estaba este señor García Luna en su apogeo, llevaba a periodistas a sus centros de operación, tenía pantallas y salían del centro de operación de García Luna los periodistas hablando maravillas. ¡Qué adelanto, qué avance tecnológico! Por eso no hay que irse por las apariencias, no es la tecnología, a eso me refiero, y soy así, debería de ser más moderado, matizar, pero soy así, directo, para zarandearlos. Cuando hablo de que el 90% es honestidad, es un buen servidor público, y que lo demás es experiencia y trabajo, pero el 90% es honestidad, y les mueve todo, porque en su concepción la honestidad es secundaria. Lo importante es el profesionalismo, la experiencia, los equipos. Imagínense las pantalladas que les pegaban. Y el resultado, lo grave
de que el jefe encargado de combatir a la delincuencia estuviese involucrado. Es como la novela de Los bandidos de Río Frío, que el jefe de la banda era el segundo de Santana. Eso muy grave. Entonces, los conservadores tienen que ir entendiendo que esto ya cambió y tienen ellos garantizadas todas sus libertades para cuestionar, para criticar, pero cada vez que se diga una mentira, pues vamos a replicar. Y es muy buena la relación con los empresarios nacionales. Tan buena que aceptaron y hasta propusieron que aumentara el salario mínimo en 20%. Imagínense llegar a un acuerdo, un consenso con el sector obrero, con el sector empresarial para el aumento en el salario mínimo. Que también eso es otro tema importante ahora que inicia el año, que se cumpla pagando cuando menos el salario mínimo, no se pague menos a los trabajadores, porque no se trata de que se aumente el salario y que quede nada más en la ley, convertido en letra muerta, en el papel, sino se tiene que garantizar el pago de cuando menos el salario mínimo a los trabajadores. Y en el caso del norte, el año pasado fue el doble y ahora hay un aumento también. El salario en el norte debe andar alrededor de 200 pesos. Ahora mismo les digo cuánto. A ver, a nivel nacional y cuánto es en el norte, porque el año pasado estuve de gira en el norte y en algunos lugares me decían que no estaban pagando el doble. 185 es en el norte, en la franja fronteriza, 185 con 56 centavos. Y nacional, 123 con 22. 123 con 22 nacional. Sí, vean, por ejemplo, la fortaleza del peso. No es para presumir, pero se apreció nuestra moneda en alrededor del 5% con relación al dólar. Fue la segunda, tercera moneda que más se fortaleció el año pasado con relación al dólar. Esto no sucede en otros países, no voy a mencionar en qué países, porque eso es de mal gusto, pero no tenemos nosotros problema de depreciación de nuestra moneda, sigue llegando inversión extranjera, necesitamos, eso sí, más inversión para que tengamos crecimiento económico. Sí, es lo del salario. Muy bien. En el periodo neoliberal se endeudó a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, y se endeudó también porque era parte del negocio que tenían los altos funcionarios públicos. Por ejemplo, todos los contratos para hacer obras, las llamadas APP, asociaciones públicas privadas, las autorizaba Hacienda. Nada más que les decían a los gobernadores qué empresas tenían que hacer las obras. Y resulta que hacían esas obras, hospitales, reclusorios, edificios públicos, y costaban muchísimo dinero. Entonces, al autorizar a Hacienda esas obras, les quitaban a los estados participaciones, o mejor dicho, para pagar esas obras, les hacían descuentos en sus participaciones a los estados. Y así dejaron sin recursos a muchos estados. Por eso no estoy justificando lo de Sonora, estoy explicando de que es tanta la deuda que tienen que hay veces que no les alcanza ni para pagar la nómina. Nosotros hemos estado ayudando en la medida de lo posible, adelantando participaciones federales. Lo que puedo comentarles inclusive es que están algunos estados en una situación tan delicada, les dejaron tan mal las finanzas, que no están haciendo obras, que no les alcanza para hacer obras. Son muy pocos los estados. Les voy a hablar de dos estados. Uno que es ejemplar en el manejo de sus finanzas, que no tiene deuda. Imagínense un estado sin deuda. A ver quién lo sabe. ¿Qué estado es? Tlaxcala. Porque por ley no pueden endeudarse. Vamos a poner a Tlaxcala de ejemplo. No es de ahora. Eso se estableció hace 2 o 3
sexenios o más. Sí, no sé con qué gobernador, no quiero aquí, pero sí se estableció de que no se iba a endeudar el Estado y no tiene deuda. Y uno que está cerca de lograr el no endeudamiento, al menos ese es su propósito, ojalá y lo logre, quiere antes de terminar dejar cero deuda, es el de Querétaro. Son circunstancias de cada estado, pero sí, en vez de ayudarles, alentó para que se endeudaran, sobre todo con este tipo de obras. Una buena parte de sus participaciones son para pagar estas obras, que cobraron carísimas. Por ejemplo, un hospital costaba 500 millones, pagar en 20 años, entregando 200 millones anuales, 5,000, 6,000, 7,000 millones de pesos, lo que costaba 500, porque no solo cobraron mucho por la construcción y la operación, sino el financiamiento, usura, todo eso sucedía y hablaban desde Hacienda a los gobiernos estatales: ¿quieres esto? Te propongo una empresa y te apruebo la obra. Entonces, no echarle toda la culpa a los que están. Algunos se quedan callados, pero ya recibieron una situación muy difícil. Y también municipios, ciudades grandes que están también endeudados, que apenas para pagar nómina, que no pagan la luz, que no están pagando el agua, en una situación muy delicada. Son los saldos de la política neoliberal. O sea, como cuando un periodista me preguntó de los vuelos espías o rasantes en las zonas zapatistas. Digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, te quedaste en el almanaque, hermano. O sea, si yo no soy Salinas, pero son libres de plantear lo que consideren. Nada más esa prueba, nada más esa prueba, o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha, pues sí, o de Fox o de a Calderón, sí, Calderón, porque sí estuvo con Fox, pero y con Salinas, ¿no? Y sí, viene de tiempo atrás, pues está acusado de proteger a una organización delictiva. Esa es la prueba. Falta que se lo demuestren. Ahí está ese indicio. Luego, de lo que es evidente, todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen. Ahora sí que, como decía mi finado paisano Chicoche, ¿quién pompó? ¿De dónde? Las casas y los departamentos, y todo eso se ve normal. Entonces, a eso me refería, a que no podemos permitir que la delincuencia gobierne, porque eso es gobernar. No es que Guzmán Loera estuviese aquí, en el Palacio, ¿no?, o en Los Pinos, pero tenía representantes en el gobierno. Eso es gravísimo, pero el conservadurismo se sigue dando baños de pureza, porque así son, sí, van a misa y olvidan los mandamientos, van a la iglesia, comulgan, confiesan para dejar en cero el marcador, el domingo vuelven a lo mismo y no tenemos enemigos, mucho menos a los indígenas. Tenemos adversarios. Esto tiene que ver, en el mejor de los casos, una concepción ideológica o con una diferencia que se pueda tener en el terreno de las ideas, en el mejor de los casos. No son nuestros enemigos. Si acaso nuestros adversarios, y eso los ideólogos